Dios les bendiga, Dios les guarde. En el día de hoy vamos a explicar, vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. Espero que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de ustedes y quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si eres una persona que por primera vez ves algún video de este canal, pues te invito a que te suscribas. Y vamos a comenzar. Vamos a leer los textos que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Ok? Vamos a mostrar los textos. Ahí está en pantalla. Vamos a leerlos. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Verdad? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ok? Dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7. Y vino, dice aquí el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esos son los textos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Quiero informarles que este estudio va a ser tomado en parte del libro La unicidad de Dios contra todo argumento, ¿ok? En parte, ¿no? No todo. Voy a sacar el estudio de este libro, La unicidad de Dios contra todo argumento. Para los que ya lo tienen, página 396. Si usted desea adquirirlo, puedes comunicarte a mi WhatsApp más 57 315 845 2211. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Aquí estoy mostrando una imagen a manera de ilustración, como si Jesús estuviera orando, ¿no? Es como la idea de esa imagen. Y había manifestado que muchos amigos trinitarios creen, al igual que los unicitarios, que cuando Dios se manifestó en carne o cuando Dios se hizo hombre, Dios no limitó su omnipresencia a su encarnación. Es decir, Dios no se encasilló, no se enjauló, no quedó prisionero de alguna manera de esa encarnación que él tomó, sino que Dios, siendo espíritu omnipotente, omnipresente, Dios se hizo hombre, pero Dios trasciende, por decirlo de alguna manera, Dios trasciende a esa encarnación o a esa manifestación de Dios en carne, y como Dios omnipresente, pues puede estar en el lugar que él desea estar, entre ellos el cielo, ¿verdad? El cielo.
Ahora, en Juan 3:16, donde dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, son palabras de Jesús. Y ahí está mostrando que de alguna otra manera Jesús no solamente está en la tierra como un verdadero hombre, sino que al mismo tiempo está en el cielo. Pero obviamente, si Jesús está en el cielo, cuando al mismo tiempo como hombre estaba en la tierra, pues es obvio creer, pensar que Jesús está en el cielo ya no como hombre, sino como el Dios que él siempre ha sido. Entonces, si Jesús está en el cielo como Dios y en la tierra como hombre, entonces sí encontramos que Jesús está existiendo de dos formas distintas. En el cielo, delante de los ángeles, como el Dios que él siempre ha sido. En la tierra, delante de los hombres, como un hombre que nació de María sin dejar de ser Dios. Entonces sí vemos que la persona de Jesús en su manifestación en carne comenzó a existir en dos formas distintas. En su forma de Dios, en la forma que él siempre ha existido y en la forma que él tomó, que es su forma de siervo. Bien, ahora leemos Juan 1:48. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, ese es otro texto donde podemos ver la omnipresencia de Jesús. Felipe, para encontrarse con Natanael, tuvo que ir de un lugar a otro. Felipe solamente pudo ver a Natanael hasta que llegó a él. Pero Jesús, antes que Felipe llegara, Jesús vio a Natanael, porque Jesús, aparte de ser hombre, también es Dios. Y como Dios, no está limitado al espacio ni al tiempo. Ahora, cuando hablamos de espacio y tiempo, cuando decimos que Jesús como hombre está limitado al espacio y al tiempo, lo que estamos diciendo es que Jesús, para ir de un lugar a otro, como hombre, tuvo que desplazarse, sea caminando o a través de un animal de carga, pero tuvo que desplazarse. ¿Ok? Ahora, cuando decimos que está limitado al tiempo, es porque ese desplazamiento que hace Jesús de un lugar a otro requiere un tiempo. Entonces Jesús como hombre está limitado al espacio, al tiempo, inclusive al conocimiento. Pero como Dios, Jesús no está limitado a nada, no está limitado al espacio, ni al tiempo, ni al conocimiento. Ahora, si Jesús es un hombre sin dejar de ser Dios, o sea, Jesús está orando. Vamos a suponer, Jesús está orando y él levanta su rostro al cielo. Pero Jesús al mismo tiempo está en el cielo como Dios porque es omnipresente. Eso significaría que Jesús está proyectando su mirada al cielo, en cuyo cielo está el mismo Jesús existiendo o habitando o morando como el Dios que él siempre ha sido. ¿Cierto que sí? Jesús como hombre está levantando su rostro al cielo, pero según Juan 3:13, Jesús estaba en la tierra como hombre y al mismo tiempo estaba en el cielo. Entonces, si Jesús es omnipresente y Jesús estaba en el cielo al mismo tiempo mientras que era hombre, si Jesús levanta su rostro al cielo, su rostro está en proyección o mirando a un cielo donde la misma persona se encuentra existiendo como Dios. Pienso que eso es básico, es elemental. Creo que no hay mucho que decir respecto a eso. Es difícil que un trinitario eche por tierra
este razonamiento que estoy haciendo en estos momentos, a menos que el trinitario crea que cuando Jesús se hizo hombre, solamente estaba aquí en esta tierra como hombre, pero no estaba en otro lugar, no estaba en el cielo. Ahora bien, entonces, ahora Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús promete estar con su iglesia en esta tierra, pero observe que Jesús está con nosotros, con su iglesia, de manera presencial, está con nosotros. Pero al mismo tiempo, de manera presencial, también está en los cielos, como un verdadero hombre, como un hombre glorificado, resucitado y glorificado. Entonces vemos que Jesús puede estar tanto en el cielo con un cuerpo glorificado, sin dejar de ser Dios también, y puede estar en esta tierra como el Dios que él siempre ha sido. Tanto así que Jesús se le aparece a Saulo cuando Saulo iba camino a Damasco y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Más tarde nos damos cuenta que Saulo, al relatar esa experiencia, esa visión, dice que Jesús se le apareció en el camino. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús se le aparezca a Saulo de Tarso cuando Saulo iba camino a Damasco y al mismo tiempo él con un cuerpo glorificado está en el cielo? Bueno, porque Jesús tiene esas características, tiene esa capacidad de estar en un lugar como un hombre y al mismo tiempo estar en cualquier otro lugar como el Dios que él siempre ha sido. Bueno, todo esto ¿para qué? Porque bajo esta reflexión que estoy haciendo, si Jesús está orando, mirando su rostro al cielo y el mismo Jesús está en el cielo como Dios, y imagínese a Jesús, póngase a pensar esto, solamente a manera de reflexión, ¿no? A manera de reflexión. Jesús como hombre está orando, como hombre, tiene su mirada puesta en el cielo. Pero Jesús como Dios está en el cielo. Y si Jesús como Dios está en el cielo y Jesús como Dios mira hacia abajo, entonces encontraríamos que la única persona, ¿verdad?, podría estar delante y enfrente de sí mismo por causa de sus dos formas de existencias. De esa manera podríamos comprender perfectamente las oraciones de Jesús como un verdadero hombre y escuchar las oraciones como un verdadero Dios. Sería facilísimo de explicar esa situación. La Trinidad no tendría, tendría que echar por tierra esto siempre y cuando no creyera que Jesús, mientras que estaba en la tierra como hombre, no estaba en el cielo como Dios. O sea, si un trinitario no cree que Jesús estaba en el cielo como Dios, pues este razonamiento que estoy haciendo, pues sería inválido. Pero si el trinitario cree que Jesús como hombre estaba en la tierra y al mismo tiempo estaba en los cielos, entonces mi razonamiento es válido, es certero, es certero. Bien, vamos a seguir adelante. Aquí encontramos dos textos que están en la misma carta. Y el Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Y cuando preguntamos quién es ese solo Dios, obviamente la respuesta es el Padre. ¿Quién es el solo Dios de Timoteo 2:5? El Padre. ¿Quién es el solo Dios
de Timoteo 2:5, la persona divina del Padre. La persona divina del Padre es el solo Dios de Timoteo 2:5. Entonces, fíjese que para Pablo siempre el Padre es el solo Dios. Corintios 8:6, Timoteo 2:5, Timoteo 1:17, en fin. Pablo siempre presenta al Padre como el solo Dios. Ahora, hay un solo Dios. ¿Quién es ese solo Dios? El Padre. Y hay un solo mediador entre Dios, o sea, entre el solo Dios que es el Padre y los hombres. ¿Quién es el mediador? La Biblia dice Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, Jesucristo como un verdadero hombre es mediador entre el solo Dios que es el Padre y los hombres. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a preguntarnos, ¿quién es ese Jesucristo hombre? Bueno, un capítulo más adelante dice que Dios fue manifestado en carne. Si nosotros decimos o preguntamos qué Dios se manifestó en carne, según Timoteo 3:16, la respuesta sería que el que se manifestó en parte, en carne, es el solo Dios de Timoteo 2:5. Porque es absurdo pensar o creer que Pablo habla del Padre como el solo Dios en Timoteo 2:5 y Pablo cuando dice que Dios se manifestó en carne en Timoteo 3:16 esté hablando de otro Dios o de otra persona distinta. No tendría sentido. Mayormente cuando leemos Timoteo 1:17 y Timoteo 2:5, porque los dos textos de esa misma carta, Pablo presenta al Padre como el único y sabio Dios o como el solo Dios. Entonces, si Pablo en Timoteo está citando o presentando a la persona divina del Padre como el único Dios, es obvio que el Dios que se manifestó en Timoteo 3:16 es el Padre. Dios el Padre o el solo Dios o el único y sabio Dios se manifestó en carne. Esa manifestación corporal en carne es lo que Pablo llama en Timoteo 2:5 el mediador. El mediador. Entonces, Dios, al llegar a ser hombre, entonces, por causa de que es un hombre, es nuestro mediador. Y al mismo tiempo es el solo Dios. El solo Dios que se manifestó en carne, quien como Dios trasciende a esa encarnación. Entonces, vemos a la misma persona actuando de distintas maneras por causa de su encarnación. Ahora, todo esto nos ayuda a comprender de que no sería raro de que Jesucristo, por sus dos formas de existencia, pudiera haber una interacción siendo Jesucristo una sola persona. No habría ninguna complicación. Inclusive, los amigos trinitarios en los concilios han manifestado que Jesucristo tiene dos voluntades. Muchos trinitarios o la gran mayoría, si no es la totalidad de trinitarios, creen que tiene dos conciencias, dos voluntades, en fin. Entonces, si esto es verdad, quiere decir que una sola persona con esas características y existiendo en dos formas distintas, puede haber una relación sin dejar de ser la misma persona. Encontramos a Jesús como hombre, encontramos a Jesús siendo Dios. Eso es incuestionable, eso es incuestionable, pero vamos a seguir adelante. Bien. Ok, vamos vamos a meditar aquí en Apocalipsis, ya vamos a entrar en materia. Aquí encontramos Apocalipsis. Bueno, aquí vemos en la visión que tiene Juan, vemos
al Padre, siendo el Padre el único Dios o el solo Dios o el único sabio Dios, sentado en el único trono, según Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, vemos que aquí hay un trono, y en ese trono hay uno sentado. Creo que uno de los problemas de los amigos trinitarios o binitarios o arrianos, cuando quieren presentar Apocalipsis 5:7 para querer mostrar erradamente que en la deidad hay más de una sola persona divina, es mostrar Apocalipsis 5:7 ignorando todo el contexto de la visión de Juan. Resulta que la visión de Juan no comienza en Apocalipsis 5. La visión de Juan comienza en Apocalipsis capítulo 4. Y la visión comienza: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, ese que está sentado en ese trono es el que vemos que está sentado en Apocalipsis capítulo 5, quien tiene en su libro quien tiene en su mano derecha un libro. Entonces, el que está sentado en el trono, en ese único trono, en Apocalipsis 4:1, es el mismo que está sentado en Apocalipsis capítulo 5. Es el mismo, es el Padre, ¿verdad? Ahora, en esta visión también encontramos a un cordero inmolado que ha vencido como un verdadero hombre. Ahora, dice: uno de los ancianos le dijo a Juan en el verso 5: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, analice que aunque se habla de Jesús como león, Juan lo vio como un cordero, cuyo cordero está inmolado o sacrificado según el verso 6. Dice: he aquí el león de la tribu de Judá, y Juan lo ve como el cordero inmolado. Entonces, claro, Jesús es león, Jesús es cordero. Y observe que león y cordero son dos animales totalmente distintos. Totalmente distintos. Pero encontramos tanto al león como al cordero en la persona de Jesús, porque Jesús lo es todo. Jesús es el león, Jesús es el cordero, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Jesús es el pastor que pasa por la puerta, Jesús es el sacerdote que presenta la ofrenda, Jesús es la ofrenda que presenta el sacerdote. Todo eso es Jesús. Ahora, los amigos trinitarios saben todo eso, pero por un lado lo ven como una persona ilimitada, pero por otro lado lo presentan por una persona ilimitada. Bien, entonces eso quería mostrarles con esa imagen, que Jesús es presentado como león y Juan lo ve como cordero. Y el león y cordero son dos animales totalmente distintos. Vemos a Jesús como el cordero, o sea, el cordero es un animal manso, sencillo. El león es un animal fiero, en fin. Pero Jesús es león y cordero al mismo tiempo. Vamos a seguir viendo aquí. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante, y es lo siguiente. No es difícil darnos cuenta que en la visión de Juan hay un grado muy alto de figuras simbólicas y que no se pueden tomar de manera literal.
ya que no podemos pensar que el cordero estaba en pie degollado o muerto. O sea, estaba en pie pero muerto. Estaba en pie pero degollado, ¿verdad? No podemos pensar eso. Ahora, tampoco podemos pensar de manera literal que este cordero tiene 7 cuernos y que este cordero que está en pie pero degollado o inmolado tiene 7 cuernos y aparte de 7 cuernos tiene 7 ojos. O sea, Juan vio un cordero en pie, degollado, con 7 cuernos y con 7 ojos. Si lo tomamos literalmente, entonces, pues tendríamos un cordero así, que está degollado, por aquí está degollado, cuyo cordero tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos. Entonces sería totalmente inadecuado ver que la visión de Juan es totalmente literal, porque tendríamos problemas con con esa manera de entender la Biblia, ¿verdad? Ahora, Juan en la visión de Apocalipsis 5:7 vio a Jesucristo hombre, quien fue inmolado en la cruz, cumpliendo su función como mediador, y en la misma visión vio a la misma persona de Jesús como Dios sentado en el trono, ejecutando su función como juez eterno. Ahora, ¿cómo sé que aunque es una visión que no se puede tomar totalmente literal, cómo sé que esa visión Juan ve a la misma persona actuando de acuerdo a la función que ha tomado como hombre y como Dios, como cordero y como juez? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ver esta diapositiva. Apocalipsis 5:7 hay un trono, ¿verdad? O sea, Apocalipsis 5:7, 6, Apocalipsis 5 mostramos que está Dios sentado en el trono. Pero también mostramos que esta visión comienza en Apocalipsis capítulo 4, donde Juan ve en el verso 2 un trono y en ese trono uno sentado. Ese que está sentado en ese trono es el que está sentado en Apocalipsis capítulo 5. Ok, entonces Apocalipsis capítulo 5 solamente la continuación del capítulo 4 en la visión que tiene Juan. Ahora, dice, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, ahora, en el verso 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, si usted observa, ese que está sentado en el trono, en Apocalipsis capítulo 5, verso 7, es al que se le está diciendo en Apocalipsis 4:8, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el que está sentado en el trono es el que ha de venir.
en cierta oportunidad, haciendo un debate con un amigo trinitario, usted lo puede buscar en este canal, tuve un debate hace algunos años con un profesor de la Universidad Adventista en Medellín, y yo le pregunté lo siguiente: bueno, si la Biblia dice que Jesús es el que ha de venir y la iglesia está esperando a Jesús, ¿por qué vemos que al Padre se le dice el que ha de venir? Entonces, lo que me respondió es que Jesús no viene solo, sino que Jesús viene también con el Padre. Y eso, o sea, vienen dos personas distintas, y eso es totalmente antibíblico. Pero si usted observa, el que está sentado en el trono es el que ha de venir, el que ha de venir, el que ha de venir. Pero cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús asciende a los cielos, un varón le dice: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, quien subió a los cielos, él mismo vendrá. Entonces, el que ha de venir es el Señor Jesús. Ahora, en Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis, observe esto. Estos seres vivientes le decían al que está sentado en el trono: Santo, 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 es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que está sentado en el trono es el que ha de venir. Bueno, entonces yo me pregunto algo. Si el que está sentado en el trono es el que ha de venir, ¿quién es el cordero que toma de la mano derecha el libro? ¿No es el que ha de venir? O sea, el cordero no es el que ha de venir, o es el que está sentado el que ha de venir, o son los dos los que vienen. Entonces, aquí los amigos trinitarios tienen que como que reflexionar: bueno, ¿quién es el que viene a la final? ¿El que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4:8, o el cordero? ¿O vienen los dos? Si usted observa, entendemos que el que ha de venir es Jesús. Pero la única manera que podamos entender Apocalipsis 4:8 es cuando creemos que ese Padre vendrá como el Cordero, como ese hombre, como Dios manifestado en carne. ¿Cierto que sí? Porque la pregunta está en el aire. En Apocalipsis 5:7, ¿quién es el que ha de venir? ¿El Cordero o el que está sentado en el trono? Porque según Apocalipsis 4:8, el que viene, el que ha de venir, es el que está sentado en el trono. Bueno, y si es el que está sentado en el trono, entonces ya no es el Cordero. Y si es el Cordero, entonces ¿qué hacemos con Apocalipsis 4:8? Cierto que en la visión de Juan no significa que sean dos personas. Primero que todo, porque es una visión. Segundo, porque hay mucho lenguaje simbólico, y menos cuando en Apocalipsis 4:8 se evidencia que el que está sentado en el trono es el que ha de venir. Ahora, esta expresión de venir en el mismo libro de Apocalipsis se habla en relación a Jesús. Observe Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si usted compara Apocalipsis 4:8 con Apocalipsis 1:8, los dos versículos son casi idénticos. Encontramos en ambos versículos Todopoderoso. Encontramos en ambos versículos que ese Todopoderoso es el Señor. Encontramos en ambos versículos que ese que es el Señor,
que al mismo tiempo es el Todopoderoso, es el que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 4:8 me están hablando del mismo personaje. Porque no puede ser que estemos hablando de dos personajes distintos cuando a los dos personajes se le está diciendo que son aquellos que han de venir. Entonces, no, ¿verdad? Sería absurdo. Sería absurdo pensar que Apocalipsis 4:8 y Apocalipsis 1:8 se estén hablando de dos personajes distintos cuando se les está diciendo el que ha de venir. Si son dos personajes distintos, entonces vendrán dos personajes por la iglesia. Y si solamente viene uno, entonces significa que estamos hablando del mismo personaje. Ahora, Apocalipsis 3:11. Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 16:15. Jesús dijo, he aquí, yo vengo como ladrón. Apocalipsis 22:7. Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces la iglesia está esperando al Señor Jesús, quien prometió en Apocalipsis muchas veces venir. Pero resulta que los seres vivientes dicen que el que está sentado en el trono es el que ha de venir. Volvemos a lo mismo. Cuando leemos Apocalipsis 5:7 y preguntamos quién es el que ha de venir, pregunta, ¿quién es el que ha de venir? ¿El que está sentado en el trono según Apocalipsis 1:8 o el Cordero? Según todos los versículos que hemos citado del mismo libro de Apocalipsis. Es obvio que estamos hablando de la misma persona. Es obvio que Juan está viendo de una manera visionaria a la misma persona actuando de diferente manera por causa de sus formas distintas de existencia dentro de la visión de Juan, cuya visión de Juan tiene un alto grado de figuras simbólicas, porque nadie va a creer que hay un hombre que está en pie, pero que al mismo tiempo está degollado, o sea, en pie, pero degollado. Y que ese que está en pie como cordero tiene 7 ojos de manera literal y tiene 7 cuernos de manera literal. Sería absurdo. Bien, vamos a seguir. Aquí hay algo muy interesante porque resulta que dice, vamos a leer solamente el verso 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Pregunta, ¿dónde estaba el cordero? ¿Verdad? ¿Dónde estaba el cordero? Ok, observe la visión. La visión, hay uno que está sentado en el trono, ok. Entonces aparece un cordero que está en medio del trono, en medio del trono. Si usted observa, vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 4. Ok, dice así. Ok. Por ejemplo, Apocalipsis 4:10, un ejemplo. Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. ¿Dónde estaban los 24 ancianos? Cuando se postraron, estaban delante del que estaba sentado en el trono.
Pero este cordero no está delante del trono o delante del que está sentado en el trono. Dice en medio del trono. No delante del trono, sino en medio del trono. Y eso tiene mucha importancia. Porque no es que está alguien sentado y alguien está al frente del que está sentado, como lo están los 24 ancianos, sino que este cordero no está al frente del trono, sino en medio del trono. Los que están al frente del trono son los 24 ancianos cuando se postran, pero el cordero no está al frente del trono. La Biblia dice que está en medio del trono. Entonces, para que el cordero esté en medio del trono, tiene que estar en el mismo lugar donde el que está sentado, porque el que está sentado, ¿dónde está? Está en medio del trono, está sentado en el trono. Si hay un trono, yo me siento, estoy en medio del trono, estoy ubicado en todo el medio del trono donde estoy sentado. ¿Se da cuenta la diferencia entre estar al frente y en medio? ¿Cierto? Yo aquí estoy sentado en una silla y puedo decir que estoy sentado en medio de este asiento. No al frente del asiento, sino en medio o en el asiento. El cordero está en medio del trono. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que Apocalipsis 22:1, Apocalipsis 22:3 y Apocalipsis 22:1, sí, Apocalipsis 22:3 y Apocalipsis 21:22 se habla del trono. Perdón, Apocalipsis 22:1 y Apocalipsis 22:3 se habla de un trono. Ese trono es el trono de Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Es el mismo trono que encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Ahora, Apocalipsis 22:1 y Apocalipsis 22:3 se menciona que ese trono se le llama el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál Dios? El Dios que estaba sentado en Apocalipsis 5:7. ¿Cuál Cordero? El Cordero que encontramos en Apocalipsis 5:7. De tal manera, si Dios está en el trono, porque el trono es de Dios, entonces por defecto el Cordero está en ese mismo trono, porque el trono también es del Cordero. Pero en el trono solamente hay uno. En el trono no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. En ese trono no hay dos, hay uno. Entonces, si la Biblia habla de que hay un trono y ese trono es de Dios y del Cordero, es porque Dios y el Cordero están en ese trono. Pero Dios y el Cordero no son dos. No hay dos en el trono. Hay uno solo. ¿Se da cuenta? Que la visión de Apocalipsis 5:7, según la manera de explicarlo por los amigos trinitarios y por los binitarios y por los arrianos, en fin, no lo explicarían de una manera correcta, no lo explican de una manera adecuada. Bien, dice Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Un trono cuyo trono es de Dios y del Cordero. ¿Verdad? Bien. Ahora, Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella y el Cordero. Entonces, este Señor, Dios Todopoderoso, obviamente es el Padre, ¿verdad? Y que al mismo tiempo es el Cordero. Y Juan vio a este Dios Todopoderoso sentado en el trono y vio al Cordero en pie como inmolado o degollado, con 7 ojos, con 7 cuernos, tomando el libro. Entonces, para Juan, en su visión, no está presentando a dos personas, está presentando a una persona que en cuya visión está actuando como Cordero, como ese mediador y como Dios y juez por estar en su trono. Bien. Entonces, ya estos textos son muy conocidos. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 5:7, Dios y el Cordero. Y aquí en Apocalipsis 22:1 se presenta al mismo trono, al mismo Dios y al mismo Cordero, que encontramos en Apocalipsis 5:7. Y dice que salía del trono de Dios y del Cordero. Sigue leyendo, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Observe que Juan aquí también está hablando de una visión, cuya visión encontramos al mismo trono de Apocalipsis 5, al mismo Dios de Apocalipsis 5 y al mismo Cordero de Apocalipsis 5. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Está de manera singular. Entonces, Dios y el Cordero no son dos personas, es la misma persona estando en un solo trono. Le servirán y verán su rostro. Entonces, este Dios, ¿verdad? Será visto por medio de la faz de su Hijo, porque el Hijo es lo visible del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más dice? Y verán su rostro y su nombre. Entonces Dios y el Cordero tienen un solo nombre. Y su nombre estará en sus frentes. Entonces creo, apreciados amigos y hermanos, que este estudio está llegando a su fin. A su fin. Pienso que ha sido más que suficiente de explicar este tema de Apocalipsis 5:7. Quiero recordarles que este estudio usted puede encontrarlo en este libro. Aquí lo puede encontrar. En el libro La unicidad de Dios contra todo argumento, página 396. Para los que lo quieran, pueden escribirme. Los que lo quieran, pueden escribirme a mi WhatsApp. Este es mi WhatsApp, más 57 315 845 2211. Si vives en los Estados Unidos, debes marcar 011 57 315 845 2211. Bueno, mis estimados, apreciados amigos, ha sido todo un placer poder haber compartido con ustedes. Gracias por todos los comentarios. Gracias por sus saludos. Si es primera vez que vienes a este canal a escuchar la palabra de Dios, te invito a que te suscribas. También invito a los hermanos que compartamos estos estudios para que otros sean bendecidos con estas enseñanzas.
Hermanos, si esta enseñanza fue de bendición, creciste un poco más en el conocimiento de las escrituras, regálame un like para que este canal vaya creciendo cada vez más y nos vemos pronto. Dale click a la campanita para que estés enterado de los próximos videos. No siendo más, estimados hermanos, muchas bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima. Bendiciones.